gusto poder verlo y encontrarnos esta jornada tan importante. ¿Cómo está usted? A nombre de la Universidad Católica San Pablo, pues queremos darle una cordial bienvenida a este espacio que la universidad denomina Pregúntale al Gerente. Y realmente para nosotros es un lujo tenerlo a usted esta noche aquí para poder conversar sobre las actividades que hace un gerente, y en este caso, como presidente y director del Grupo Inca, además gerente general, pero por sobre todo creemos una persona visionaria que supo cambiar el rumbo de un sector importante de nuestro país, no solo de Arequipa, sino de nuestro país, a partir de su gran industria que es el Grupo Inca, y bueno, una de sus ramas, el sector textil, que es tan emblemático. Así que nuevamente queremos darle la bienvenida a nombre de nuestra universidad. Como puede ver, ya tenemos varios asistentes que se han conectado a esta reunión y vamos a conversar un poco sobre esta actividad y también compartiremos preguntas que nuestros alumnos anticipadamente nos han hecho llegar para poder trasladárselas a usted. Gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches a todos. Me alegro que haya varios asistentes, entiendo que hay bastantes, no sé cuántos, pero buenas noches a todos y más yo agradezco a la Universidad de San Pablo por la invitación y espero que tengamos una velada agradable. Por supuesto que sí. El Grupo Inca es una de estas instituciones muy importantes en nuestro país y en nuestra ciudad, y es probable que varios de los que nos escuchan ahora, que son alumnos, que son profesores de nuestra universidad, pues conozcan solamente una parte de lo que el Grupo Inca hace, así como también conozcan solo algo de su historia y no todo lo que ha significado para ustedes poder estar presentes en nuestra ciudad. Y ese es justo el punto por el que quisiéramos comenzar. Cuéntenos cómo fue que inició esta aventura ya hace cuántas décadas. En la mente de quién nace esta idea de trabajar en esta ciudad y dentro de todos estos rubros que ustedes han desarrollado. A ver, bueno, el Grupo Inca realmente nace en 1957, o sea, hace 63 años. Y bueno, mi papi llegó de Suiza al Perú en 1950 y trabajó en varias empresas, y una de ellas era una empresa alpaquera. Se juntó con un amigo que tenía del golf y del cultural británico y formaron la empresa Pathé & Corso en 1957, justamente con la idea de comercializar la fibra de alpaca, ¿no? Porque él había trabajado justamente en una empresa, había visto que era un negocio interesante. Desgraciadamente no tenían capital, entonces un amigo inglés les prestó la plata y con eso empezaron, ¿no? Con un poco de sus ahorros y con una deuda, y empezaron a copiar fibra, a procesarla. En ese momento era solo lavarla realmente, clasificarla en colores y en calidades y exportarla, ¿no? Y poco a poco se ha ido desarrollando pues todo el grupo, ¿no? En 1964 ya se ingresa a la parte industrial de la alpaca con la empresa, en ese momento se llamaba Compañía Textil Peruano-Suiza, que después cambió de nombre a lo que es hoy día Incatops. Después se hizo Condor Tips, Industrial Tumi, que hoy día juntas son Incalpaca, lo que muchos conocen. Y después hemos entrado también en el valor agregado con marcas propias como Cuna, Andean y la misma Incalpaca, ¿no? Y hemos desarrollado otros sectores, invertido en otros sectores como la industria, tenemos turismo y hostelería con varias empresas y servicios e inmobiliaria. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que es el Grupo Inca, ¿no? Trabajan, bueno, antes de la crisis, hay un antes y después, 3.200 personas y más o menos es una facturación de $150 millones al año, ¿no? Es una gran corporación con 60 años, nos ha sabido usted sintetizar en pocas palabras cómo ha sido esta evolución, pero me llamó mucho la atención cuando se refirió con mucho cariño usted a su papá, que fue quien tiene la idea original,
y seguramente habrán tenido conversaciones con él en algún momento donde habrán podido detallar estas razones por las que él se animó puntualmente en Arequipa. ¿Qué vieron en esta ciudad? ¿Cómo se enteraron de nosotros? Eso quizá podría contarnos un poquito. Sí, no, bueno, él llega realmente contratado por una empresa de auditoría, Deloitte, viene de Inglaterra, estaba estudiando en Inglaterra después de partir de Suiza a Inglaterra, él es suizo, y bueno, vio en un anuncio en el periódico que estaban buscando a alguien en Bolivia en realidad, pero vino en barco, llega al Callao, y cuando llega al Callao le dicen que no, que había cambiado y que tenía que ir a Arequipa, ¿no? Es así que llega a Arequipa, trabaja ahí en la Peruvian Corporation, que era el ferrocarril en ese momento, manejado por los ingleses, y después, como les conté, él trabajó en una empresa que vendía fibra de alpaca, que exportaba fibra de alpaca, Cardenal, y ahí vio que era un negocio interesante y después comenzaron su propia empresa, pero él llega así al Perú, ¿no? De 1950. Qué interesante, quiere decir que por un poquito y se hubiera quedado en Lima. Son esos azares del destino los que lo traen hasta esta ciudad. Sí, correcto. Bueno, en 1954 conoce a mi mami, que es Carmen Salas, arequipeña, y se casan, y bueno, de ahí somos tres hijos, tres hermanos, ¿no? Claro. Y yo soy el que estoy manejando ahora las cosas acá en el Perú, con mi hermano Jean-Pierre, que ve más la parte agroindustrial, y nuestro otro hermano Charlie vive en Suiza. Y ese factor humano, familiar que usted ahorita nos ha compartido, ha abierto un poquito esa puerta, es evidente que es parte de la vida de todo ser humano, incluidos los empresarios, incluidos los funcionarios de alto nivel en nuestra industria privada, como es el caso de usted, que a veces son vistos de forma muy diferente a como en la realidad son, es decir, personas con una familia, con una vida cotidiana, y son una suerte de celebridades para el mundo de la administración, de la industria. ¿Sabe usted que muchos de nuestros alumnos miran con bastante admiración a personas como usted, esperando algún día poder tener sus propias empresas, esperando algún día poder estar allí? Y es una figura y una celebridad tal como miran los artistas, los deportistas, a sus grandes ídolos. La aspiración de muchos estudiantes es tener grandes empresas. La familia, entendemos, es un factor importante para la sociedad. En el caso de un empresario como es usted, entiendo que igual, porque durante estos pocos minutos usted ya nos ha contado que la historia de este grupo está vinculado también a una historia familiar. No, sí, es una empresa familiar. El tema es que con el tiempo, pues, y bueno, esto se lo enseñan en varios cursos, supongo de los alumnos, ustedes lo saben, ¿no? Siempre se dice que la primera generación crea las empresas, la segunda las desarrolla y la tercera generación las quiebra, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, lo recomendable es tener, digamos, organizar a la familia en todos los temas de sucesión, ¿no? A mí me gusta mucho el tema de empresas familiares, al contrario, digamos, de empresas públicas o listadas en bolsa, casi con un accionariado anónimo, porque los accionistas son los fondos de pensiones muchas veces, y entonces el verdadero accionista está representado por el fondo de pensiones, una junta de accionistas, etcétera, y pierde personalidad. Entonces, pero bueno, digamos, tienen éxito empresas familiares, hay unas multinacionales enormes y tienen éxito empresas también, digamos, menos familiares o más anónimas. Yo creo que la diferencia en general, hay varias diferencias, pero una de las diferencias es que las empresas familiares tienen una visión a largo plazo, ¿no? No están viendo los resultados de cada trimestre, para ver si las acciones en la bolsa se mueven, etcétera, si no pueden ver las cosas a mediano plazo, pero sí es recomendable que se organice la familia en todos los temas de sucesión, ¿no? Y nosotros, bueno, hemos implementado, digamos, si bien hay gente de la familia que trabaja, en general todas las empresas están manejadas por profesionales, ¿no? Entonces, tenemos también directorios con
directores externos no vinculados, etcétera, para tratar de tener el mejor buen gobierno corporativo que se puede tener y tratar de tener un futuro, ¿no? Porque evidentemente hoy día las cosas cambian rápido, hay que adaptarse y bueno, ¿quién mejor que los gerentes que están preparados? Muchos de los como estudiantes van a tener esas posibilidades también y son trabajos pues muy interesantes, pero también muy intensos, ¿no? Por supuesto, y ya que habló del cambio, permítame alternar esta conversación con preguntas que nuestros estudiantes, cuando vieron la difusión interna que se hace en la universidad, que usted nos iba a acompañar esta noche, se les dio la alternativa que hagan algunas preguntas. Y pues ellos se anticiparon con algunas preguntas que ahora voy a compartirlas. Y también queremos aprovechar de pedirle a todo nuestro público que en este momento nos está acompañando que puedan sentirse en la libertad de utilizar el chat que está habilitado en este webinar. Pueden verlo en el margen derecho, en el tercer ítem, chat. Allí podrían ustedes escribir cualquier pregunta o comentario y acá estaremos para poder ser parte de ello. Hablando justamente de estos cambios, algunos alumnos, en realidad un par de ellos, las primeras preguntas vienen referidas a este cambio, el evidente que estamos viendo. Entonces le voy a hacer dos preguntas que ellos escribieron y que se asocian. La primera nos dice, ¿cómo ha mantenido la solvencia el Grupo Inca durante la cuarentena? Claro, aquí entendemos que el alumno que nos pregunta ya está siendo muy particular hablándonos de la solvencia del Grupo Inca. Entonces, en la medida de lo que usted pueda comentarnos, pues estaremos gustosos de escuchar su respuesta. Y la segunda está muy asociada, dice, ¿cómo enfrentará la crisis para reflotar su empresa de la mano con el bienestar de los trabajadores? Evidentemente, nosotros aquí estamos leyendo las preguntas de nuestros alumnos, asociando que ellos ya están teniendo algunos, digamos, preconceptos frente a ello. Usted está aquí para darnos las respuestas, para aclararnos estas dudas y para que nuestros alumnos que le han preguntado al gerente puedan escuchar de su boca cuáles son sus impresiones. Ya, muy bien. Si quieren, comienzo por la segunda, ¿no? ¿Cómo enfrentar la crisis? Bueno, ahí habla de cómo enfrentará la crisis. Bueno, yo creo que ya la estamos enfrentando hace unos meses, ¿no? No es fácil, evidentemente es una cosa que ha pasado y que ha sorprendido a todo el mundo. Nadie tenía, digamos, en muchas de las empresas tenemos mapas de riesgo, pero la verdad es que no figuraba una cosa así en ninguna de las empresas y esa sorpresa pues es difícil de manejar, ¿no? Y cuando uno tiene empresas con 1000 empleados se complica también la situación. Entonces lo que hicimos ahí inmediatamente es priorizar un poco las cosas, ¿no? Inmediatamente, porque hay que actuar rápido. Lo primero fue pensar en la salud de todos los trabajadores y de sus familias. Número dos fue ver la situación de la caja de las empresas. Digamos, se sabe perfectamente que las empresas quiebran por falta de caja, por un tema financiero. ¿No? Puede tener balances feos, pero no quebrar, pero si le falta caja, quiebra. Nosotros ahí armamos formatos de flujos de caja a 6 meses y después a 3 meses, mucho más precisos de todas las empresas, pero formatos iguales para todas las empresas. No estoy hablando de una empresa en general, sino como grupo, ¿no? Y el tercer tema, organizamos las empresas en comités de emergencia, ¿no? Reemplazamos a los directorios por comités de emergencia. Algunas empresas lo tenían semanalmente, otras cada 2 semanas y otras cada mes conforme se necesitara, y hablábamos justamente de estos temas. Primero la salud, segundo el tema del flujo de caja y después ya veíamos otros temas relacionados, ¿no? Ahora les puedo dar 2 ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en la agroindustria, nosotros estamos en agroindustria también, y ahí tuvimos mucha suerte, ¿no? O sea, primero la agroindustria nunca paró, el gobierno siempre dio permiso para operar. Entonces nosotros justo habíamos terminado la exportación de Granada, más o menos 800 toneladas que salieron a Europa. Antes del 15 de marzo ya había llegado toda la exportación, demora más o menos 3 semanas en barco.
y ya también los clientes nos habían comenzado a pagar y no tuvimos ningún problema, ¿no? En abril, mayo salimos con la primera cosecha de palta y ahí sí tuvimos 2 o 3 estrategias, ¿no? Vimos la posibilidad de exportar a Estados Unidos, exportar a Europa, y se nos ocurrió una tercera estrategia que era Chile, el mercado chileno, que tiene precios altos, pero que evidentemente no conocíamos, nunca habíamos exportado a Chile, ¿no? Pero como estaba muy complicado el tema del transporte, etcétera, decidimos inmediatamente probar y hemos mandado, me parece que 15 contenedores a Chile por carretera. Nos evitamos los problemas marítimos, fletes con la pandemia, y felizmente los precios estuvieron muy buenos, ¿no? Esa es, por ejemplo, una empresa un rubro que ha funcionado bien, y en el norte también no han tenido tanto problema. El otro tema que hicimos ahí en la agroindustria es seguir con las inversiones, ¿no? Hemos invertido más de $1 millón en mayo, junio y julio, haciendo 3 estanques. Estaba planeado, lo hemos seguido haciendo, más o menos 350.000 metros cúbicos para poder sembrar 10 hectáreas más de palta, que también las hemos sembrado, ¿no? Y otro ejemplo podría ser una empresa de turismo de aventura que tenemos en Cusco, una empresa más chica, pero ahí la vimos clarísima también. O sea, la primera semana, yo tengo un socio que es inglés, él me dijo, acá esto va a estar muerto probablemente hasta fin de año o hasta el año próximo. Él tomó la decisión de regresarse a Inglaterra con su familia, felizmente y gentilmente dejó de cobrar sueldo, apagamos las luces de la empresa, habíamos recibido bastante dinero de los clientes que iban a venir y teníamos que operar los tours. Felizmente hemos negociado casi con todos la posibilidad de no, digamos, devolverles el dinero, sino pasar el viaje al año siguiente. También habíamos pagado ya varios servicios, hemos podido patearlos para el año siguiente, y esperamos pues repartir con todo el equipo en marzo del 2021. Pero ahí sí no tenemos mucha esperanza que antes de marzo del 2021 vengan muchos turistas al Perú, ¿no? Y si es que la vacuna ya está vigente, ¿no? La segunda pregunta, ¿cómo se mantiene la solvencia? Bueno, evidentemente vamos a tener pérdidas fuertes en varias empresas, pero como les dije, lo más importante hoy día es cuidar la caja. También es verdad que el gobierno nos ha ayudado con Reactiva Perú, empresas del grupo han recibido ese dinero. Como ustedes saben, es un año de gracia sin pago de intereses ni capital y tasas de interés relativamente bajas. Eso nos ha permitido mantener cajas, digamos, razonables y dar la vuelta a la empresa, ¿no? Empresas más complicadas de exportación, hay empresas donde tenemos tiendas, retail, restaurantes, en fin, cada uno tiene su realidad, pero nuestra meta es salvar los empleos lo más posible y mantener la empresa y que esté viva cuando se reactive la economía, y probablemente también vamos a hacer menos en el mercado y tener buenas oportunidades. Eso es como estamos viendo positivamente la salida de la crisis, ¿no? Todas las empresas tienen un plan de riesgos, evalúan un futuro, tienen escenarios, son cosas que en la universidad le enseñamos a nuestros alumnos y también son realidades que ustedes viven día a día. Pero ¿en algún momento se imaginaron que pudieran vivir lo que nos está tocando atravesar? Una pandemia mundial que paralice todo, como lo hemos visto, que eran imágenes dignas de películas de ciencia ficción, de pandemias mundiales que Hollywood nos ha presentado por décadas y que de pronto se convirtieron en nuestra realidad. ¿Ustedes se imaginaron que alguna vez su grupo empresarial tendría que atravesar una crisis tan extrema? Perú ya es un país de crisis, ¿no? Entonces me imagino que ya tenían varios escenarios posibles en circunstancias diversas, sobre todo políticas, económicas, pero en este caso de salubridad, o los tomó como a casi todos por una absoluta sorpresa.
No, no, nos tomó por una absoluta sorpresa, como creo que a casi todo el mundo, ¿eh? O sea, bueno, y sé que Bill Gates habló de eso, pero yo no sé si realmente tampoco estaban tan preparados internamente de Microsoft, pero la verdad es que yo he pasado, porque yo regresé de estudiar en Suiza en el 82 acá, y he pasado por, bueno, varias crisis, ¿no? La época de la UNDE, pero después también con Fujimori, con el golpe, con Montesinos, con la hiperinflación de Alan García, en fin, un montón de situaciones, pero una cosa así, donde realmente tengamos que parar fábricas que tienen 1000 empleados, 1000 colaboradores durante un mes y medio, dos, con los clientes que están esperando la mercadería, eso no ha pasado nunca, ¿no? Y nadie lo ha mapeado mucho. Por eso le dije, inmediatamente hicimos esas 3 acciones que comenté antes, ¿no? O sea, la salud, porque en ese momento sin salud no había nada. El segundo tema, la caja, y el tercer tema, los comités, para seguir de cerca todos los eventos, porque no teníamos planes a veces a más de una semana, porque no sabíamos si el gobierno iba a dejar trabajar, no iba a dejar trabajar, había contradicciones. Entonces teníamos el plan A, B y C, y bueno, dependiendo de lo que decía el gobierno, etcétera, aplicábamos uno o el otro, ¿no? Sí, una muy buena respuesta, muy rápida, muy precisa para su grupo, pero tal como usted lo ha dicho, pues es algo que quizá para nuestros alumnos, que muchos de ellos son bastante jóvenes en algunos casos, pues imaginarán que de pronto todos los empresarios podrían saber cómo manejar, y tal como usted lo ha dicho, ¿no? Probablemente Bill Gates sí habló de esta posible pandemia, de las amenazas que tiene en el mundo, pero ha sido algo que a todos ha impactado y nos ha tomado desprevenidos. Entonces, se ha visto aquí una reacción muy rápida de muchísimas empresas con bastante éxito, que siguen todavía galopando hacia adelante, remando cuesta arriba, contracorriente, y muchas otras que ya no han podido aguantar, digamos, medio año en Perú y ya no se pudo sostener más, ¿no? Es parte de esta realidad. Haciendo aquí un alto temporal a este momento, quiero hacer una pregunta un poquito histórica que una de nuestras alumnas nos comenta en el chat. Se trata de Cristina Carrasco. Ella dice: buenas noches, ¿cuál fue el primer país al que decidieron exportar como grupo empresarial y por qué? No está hablando de la crisis, ¿no? En general. No está hablando de la crisis, ella ha hecho acá una ruptura al tiempo presente para saber un poco la historia. No, bueno, desde el punto de vista de historia, los primeros países que se exportó alpaca fue Inglaterra, ¿no? Porque prácticamente toda la alpaca iba a Inglaterra, y de ahí los ingleses la procesaban, ¿no? Que tenían una industria textil, o la revendían a Italia, ¿no? Entonces, eso fue una de las primeras cosas también que hizo, digamos, mi papi, don Hugo Corso, es abrir un mercado directo entre Perú e Italia, ¿no? Sin pasar por Inglaterra. Tuvimos la suerte de encontrar un agente ahí, Giuseppe Albigini, que era muy bueno comercialmente, y él abrió un montón de puertas de fábricas italianas que al comienzo se sorprendían, pues, que la alpaca venga de Perú, porque pensaban que era algo que venía de Inglaterra, ¿no? No tenían una idea muy clara, y bueno, se abrió ese mercado directo, y esas fueron las primeras exportaciones, ¿no? Interesante saberlo, ¿no? Al Reino Unido, y bueno, ahora ya tienen una amplitud. Aprovecharé de retomar preguntas que nuestros alumnos nos dejaron escritas con anticipación. 2 de ellas están asociadas a el entorno virtual, que justamente nos trae de vuelta a esta pandemia y la realidad que estamos viviendo ahora. Una de estas preguntas dice: ¿cómo recibe el Grupo Inca la transformación virtual? Y la otra pregunta asociada señala: ¿piensa usted que actualmente el Grupo Inca está ya viviendo una transformación digital? A ver, bueno, nosotros ya veníamos trabajando este tema hace tiempo. Hicimos ya de hecho un comité que lo preside Alois, mi hijo. Yo ya estoy un poco viejo probablemente para esas cosas, pero me interesa mucho evidentemente, y estamos, bueno, primero hay que, creo yo, definir qué es la transformación digital, ¿no? Porque bueno, se puede pensar en muchas cosas.
Una vez definido eso, estamos tratando de hacer un inventario de todo lo que tenemos, que eso ya prácticamente está terminado, y después vamos a tratar de unificar sistemas y hacerlos más amigables, conversar más con los clientes, con los proveedores, vía digital. Y evidentemente que esta crisis, como supongo que a todas las empresas que han sobrevivido, que están sobreviviendo, se han tenido que adaptar rápidamente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la parte textil, manejábamos más de 50 tiendas en el Perú con las 3 marcas que tenemos, Cuna, Andean, Incalpaca. Manejábamos 4 restaurantes, cafeterías, etcétera, y todo eso se tuvo que cerrar, ¿no? Y inclusive algunas están cerradas, por ejemplo, en Cusco, ¿no? Y nos tuvimos que transformar inmediatamente al comercio, ¿no?, electrónico, y la verdad cambiamos los equipos. Las vendedoras, en lugar de estar en la tienda, vendían por teléfono. O sea, armamos dos rubros, digamos, nuevos, uno el fonoventa y el otro el e-commerce por página web. Y la verdad es que ha sido un resultado espectacular, ¿eh? Yo no me esperaba tales cifras de venta, pero ha funcionado muy, muy bien, ¿no? En Chile también teníamos 8 tiendas, han estado también cerradas, y ahí lo maneja una sobrina nuestra, y también ha habido una transformación fuerte y ha funcionado muy bien. Y un poco lo que yo siempre pienso, digamos, si uno ha cuidado una marca, ha desarrollado una marca, digamos, ha invertido lo correcto en marketing, ha guardado la reputación de la marca, ha mantenido una imagen de calidad con precio justo, digamos, la resistencia de la marca va a ser mucho más grande que una marca que no tiene todos esos cuidados, ¿no? Y entonces eso que hemos visto con, por ejemplo, Cuna, ¿no?, que ha rebotado rápidamente con las tiendas cerradas, ¿no? Es que la gente, bueno, pues sabe que evidentemente hemos entrado con descuentos también, ¿no? Va a ser un año de grandes descuentos, pero necesitamos caja y necesitamos salir de los inventarios, ¿no? Hay mucha gente que no podía probablemente comprar productos de Cuna, que son productos de lujo, y hoy día sí puede y lo está haciendo, ¿no? Y le parece interesante, ¿no? Muy cierto, es verdad todo lo que usted ha dicho, porque es un año de descuentos y de la posibilidad de pronto de llegar a nuevos mercados, que a lo mejor en Arequipa, pues no todos los consumidores de nuestra ciudad eran clientes de ustedes, y ahora sí, directamente podrían serlo, y la posibilidad de comprar a precios más accesibles productos que antes, como son de lujo, estaban dirigidos a otro segmento, y claro, sabemos principalmente al extranjero. A propósito de lo que usted comenta, una pregunta de nuestros alumnos nos habla sobre marketing, y ya usted acaba de dar varios conceptos vinculados al marketing. Él nos menciona cómo ha cambiado el marketing en los tiempos de pandemia. Entendemos que se refiere al Grupo Inca. Ya nos ha contado usted algunas de sus estrategias. Quizá podría a lo mejor ampliar un poquito más o complementar con otras ideas que estén desarrollando o que estén pensando en un futuro hacer. Bueno, dentro de lo que tiene que hacer una empresa en estas épocas es cortar gastos, ¿no? Evidentemente tenemos que achicarnos lo más posible, pensando siempre en no dañar a la empresa ni a la marca. Entonces, en Cuna sí teníamos un presupuesto importante, por ejemplo, doy un ejemplo, en marketing, que lo recortamos al 90%, estamos gastando el 10% de lo que gastábamos antes, y todo eso ahora lo hemos puesto en marketing digital, en redes sociales, ¿no? Evidentemente sí hemos reforzado todo ese equipo, y eso lo hemos ligado pues a la venta por fonoventa, porque nuestros productos a veces necesitan asistencia también, ¿no?, de los vendedores, que ha funcionado muy bien, ¿no? Entonces sí, yo creo que todas las empresas han cortado marketing, la mayor parte, han reforzado la parte digital, del marketing digital, y yo creo que se va a quedar una buena parte así, ¿no? Por ejemplo, hacíamos mucha propaganda en revistas de LAN. Bueno, ya no tiene sentido, no hay aviones, o sea que no, ya nos hemos ahorrado eso de hecho.
en fin, no sé, vitrinas es otra parte del gasto de marketing importante. Bueno, ya no ha habido tiendas durante 3 meses, hemos tenido que recortar eso, en fin, cosas que se han dado automáticamente, ¿no? Pero bueno, sí, ha sido un corte bien fuerte de casi 90%, ¿no? Bastante fuerte. Vamos a ir con una pregunta de uno de nuestros jóvenes alumnos de la Escuela de Administración, llamado Katsuba Chata. Nos escribe en el chat: buenas noches. ¿Cuál fue la peor crisis que atravesó como gerente y cómo logró salir de la misma? Entiendo por la pregunta, como la hace en pasado, que seguramente se refiere a cualquiera de las crisis, menos a esta que todavía la estamos atravesando, ¿no? Sí, todavía no hemos salido. Todavía estamos. Exacto. No, bueno, probablemente la otra crisis terrible que hemos pasado nosotros es la de la hiperinflación, ¿no? En la época de Alan García, ¿no? Era muy complicado, ¿no? Porque yo me acuerdo que revisé todavía mis libros de lo que me enseñaron en la Universidad de Ginebra sobre la inflación, y había pues 2 párrafos, ¿no? Decía simplemente que los precios aumentan, etcétera, pero bueno, ¿y cómo se maneja eso, no? No decía nada más, porque bueno, evidentemente allá hace muchos años que no hay inflación, ¿no? Pero acá dense cuenta, los que no han estado, que un año hubo 7000%, y en un mes de agosto, que fue el cambio de gobierno cuando entró Fujimori, que soltó las cosas, porque evidentemente todo estaba aguantado, los precios de las mercaderías, de los bienes estaban aguantados, hubo 400%, o sea, eso quiere decir que un pan que costaba $1 al comienzo del mes costaba 40 soles a fin de mes, ¿no? Entonces, realmente yo rara vez he visto después también esta cosa, ¿no? En un pérdidas y ganancias, si usted ponía porcentajes digamos, a las cifras, las ventas eran 100%, y normalmente uno tiene costo de ventas pues un 30, 40, 50, 60%, margen bruto, y los gastos financieros pueden ser un 5 o 6%, qué sé yo. Ahí era más del 100%, más que las ventas, ¿no? Por la diferencia de cambio. Entonces, si uno cometía errores, por ejemplo, de estar endeudado en dólares, cuando había estos saltos del tipo de cambio que se evaluaban 400%, simplemente perdía la empresa, ¿no? Yo me acuerdo inclusive que en una empresa que teníamos en ese momento de farmacéuticos, hemos traído plata en efectivo de Lima a Arequipa para cambiarla en Arequipa, porque el tipo de cambio en Arequipa era diferente del de Lima, ¿no? Wow. Había cosas de locos, ¿no? Y bueno, yo pensé, y lo digo para los jóvenes, que después de haber pasado todas estas cosas, el Perú iba a madurar y iba a ser un poco más estable, pero desgraciadamente veo que estos días tampoco han sido tan simpáticos, ¿no? Aparte del COVID, estamos con problemas serios en todo el tema político, que evidentemente no es bueno para los negocios y para las inversiones, ¿no? Exactamente, estamos a puertas de saber si este viernes el Congreso decidirá si es que va a darle vacancia presidencial a Martín Vizcarra o no lo hará. Y en la escuela, en la academia, enseñamos que uno de los factores del entorno para empresarial es el justamente político, y que es uno de estos factores externos que no podemos controlar, no tenemos manejo sobre él, solamente tenemos que adaptarnos y estar prevenidos. Y ya que tenemos la posibilidad de hablar eso con usted, la cuestión política en nuestro país ha sido muy fuerte, y es realmente como lo enseñamos en la universidad, es un factor que no se puede controlar y que simplemente uno tiene que aprender a adaptarse y a saber convivir con las nuevas reglas de juego que cada gobierno va presentando, o que cada crisis como esta nos va trayendo. Yo siempre digo que los países que van mejor son los que se siente menos el gobierno, ¿no? Donde los privados tienen la posibilidad de crear riqueza más libremente, ¿no? Evidentemente se necesitan ciertas reglas, etcétera, pero está clarísimo que los países que ponen demasiadas trabas, no sé, países comunistas, que ya quedan pocos, es bien difícil que la gente tenga un bienestar, ¿no? Salvo unos cuantos pocos, el resto
sufren mucho, ¿no? Podemos ver ejemplos de Cuba, de Venezuela, etcétera, ¿no? En Suiza, por ejemplo, bueno, probablemente hoy día, si uno hace una encuesta a los suizos, una buena parte no saben quién es el presidente, porque ahí simplemente rotan cada año, ¿no? Hay un consejo de ministros de 7 y uno es presidente cada año y va a trabajar en ómnibus público, no tiene autos con sirenas ni nada de eso, ¿no? Y es un país rico, etcétera. Y al contrario, en otros países hacen grandes alaracas y ponen normas y uno está atento, pero eso impide pues la creatividad y el desarrollo, ¿no? Yo creo que los inversionistas necesitan tranquilidad y tener una visión a mediano plazo por lo menos, ¿no? Es verdad, y usted que ha vivido en Suiza y además ha estudiado allá, es cierto que Suiza es una suerte de oasis en un desierto, es como un país, una nación extrapolada a la realidad, sobre todo a la de América Latina, pero sabemos que incluso en Europa termina siendo un país muy particular, ¿no? Que favorece mucho el estilo y la calidad de vida de sus ciudadanos y que se ha hecho muy conocido a nivel mundial justamente por esos beneficios. ¿Usted ha estado allí? ¿Es así o está sobrevalorada la visión de Suiza o al revés? ¿No se le reconoce todo lo que se le debe reconocer? ¿Cuál es su percepción? No, claro, digamos que comparado con el Perú es un país aburrido, ¿no? Acá pasan tantas cosas y tan rápido que evidentemente también en el Perú debo decir que hay mucho más posibilidades de hacer negocio, de crear cosas, porque hay menos cosas hechas, ¿no? Pero de otro lado es un país interesante Suiza, ¿no? Tiene una población con 4 idiomas, una población de solo 7 millones de personas con 4 idiomas. Entre suizos a veces se hablan en inglés porque unos hablan suizo alemán, francés, el italiano, el romanche, pero finalmente con varias religiones también y se entienden perfectamente, ¿no? Entonces son ejemplos que deberíamos mirar los países en desarrollo, ¿no? Yo a veces sueño que, bueno, no es una cosa que yo lo dije, pero digamos, si pensamos en cómo eran los vikingos hace 2000 años, se comían entre ellos, ¿no? Entonces, después de 2000 años, hoy día si vemos los países nórdicos son los más avanzados, probablemente donde hay más bienestar, más felicidad, en fin, poca inflación, etcétera, etcétera. Y no sé, en el Perú no estamos en esa época como hace 2000 años, pero probablemente nos va a demorar muchos años más hasta que la gente esté educada, aprenda a votar bien, a escoger a líderes correctos, honestos, capaces, porque desgraciadamente lo hacemos muy mal en ese sentido, ¿no? Autoridades locales, gobierno regional, más arriba nos damos cuenta que escarbando un poquito nada está muy claro, ¿no? Es una pena, ¿no? Porque es un país con un potencial tremendo, ¿no? Entonces, yo a veces de chiste digo que deberíamos importar un gobierno por 20 años de uno de estos países que funciona bien, ¿no? Nos ponen en orden y de repente el progreso sería mucho más rápido, ¿no? De repente que sí, y ese mendigo sentado en un sillón de oro, a lo mejor se pondría a trabajar, ¿no? Si exportamos un gobierno durante algunas décadas. Qué buen sueño. La gente peruana es muy trabajadora, eso no es el problema, ¿no? El problema es los dirigentes en general, ¿no? Poca visión, realmente cuando uno escucha a los presidentes que hemos tenido, etcétera, tiene muy poca visión de futuro, ¿no? No se ve nada especial, ¿no? En esa gente. Yo, por ejemplo, decía, contratas a una empresa que busca talentos, a un headhunter y pones en una lista a 100 personas para que ellos vean cuál es el mejor presidente, ¿no? Como candidato, ¿no? Y si lo pones, por ejemplo, a un Alejandro Toledo en la lista, no creo que salga muy arriba, ¿no? Sin embargo, ha sido presidente del Perú durante 5 años, ¿no? No comunicaba bien, no era puntual, no tenía visión de país, etcétera, pero es presidente del Perú, ¿no? Es algo raro, pero bueno,
funciona y probablemente tengamos que ser pacientes, ¿no? Sí, es muy cierto. Aquí, permítame usted empezar a leerle preguntas de nuestros alumnos que han escrito en el chat. Son de diferentes temas, de diferente índole, así que vamos a pasar rápidamente de un tema a otro y vamos a hacer esos cambios y esos giros de tuerca que son tan interesantes para nuestros jóvenes. Johan Laura, uno de nuestros jóvenes alumnos, nos pregunta, buenas noches, ¿cómo manejar los protocolos de prevención del virus COVID-19 durante los traslados de mercadería de sus distintos rubros? Entiendo que está refiriendo a cómo están trabajando ustedes estos protocolos del COVID en sus diferentes sectores del grupo empresarial. Bueno, nosotros nos hemos adaptado a las leyes y a los reglamentos que ha sacado el gobierno, ¿no? Cada rubro de negocios tiene más o menos protocolos. Lo más importante, evidentemente, como lo dije primero, era la salud de nuestro personal y de sus familias. Y uno de los temas claves cuando empezamos, digamos, en mayo a trabajar en las fábricas fue el tema del transporte, ¿no? Nosotros tenemos 3 turnos en las fábricas con 1000 personas, entonces es complicado. Entonces ahí desgraciadamente tenemos un costo bien alto, pero decidimos hacerlo, de contratar movilidad privada para transportar a los trabajadores de una manera segura, ¿no? Eso nos solucionó un montón de problemas de contagio también. Y la mercadería, bueno, se entrega como tiene que ser entregada en los protocolos, ¿no? Lo que es exportación o lo que es alimentos, por ejemplo, con el Equeco, con la Catalina, tienen los protocolos que tienen normalmente. Al comienzo hemos hecho delivery propio, ahora estamos trabajando más con Rappi, con estas empresas, con Globo, y está funcionando muy bien, felizmente, ¿no? Excelente. Vamos a otra pregunta de otro tema, otro rubro del sector empresarial. Gabriela Asco, otra de nuestras alumnas, escribió: buenas noches, ¿cómo podemos manejar a los miembros del equipo que no están trabajando a su máximo potencial? Tema de desarrollo humano de esta área. Bueno, con látigo. No, bueno, digamos, yo creo que la misma persona es la que tiene que sentirse feliz en el trabajo, ¿no? Eso es lo principal. Yo no creo que, y lo digo para todos los alumnos, no escojan profesiones que realmente no les gustan, ¿no? Porque es bien duro, supongo, trabajar toda una vida, 30 o 40 años en algo que a alguien no le gusta, ¿no? Entonces eso es lo principal. Yo veo que la gente que le gusta lo que hace, no tienes mayor problema en que progrese, en que suba de nivel, en que se busque su propio trabajo. Eso también es importante. Al comienzo, pues, uno contrata gente y a veces, no sé, si me pusieran a mí alguien al lado para que le enseñe exactamente lo que hago, yo creo que se aburriría un montón porque yo tengo que hacer cosas que no le puedo estar explicando todo, etcétera. Y yo creo que lo mejor es que también ellos se busquen un poco su trabajo, ser útiles en la empresa, traigan logros, ¿no? Solucionen problemas, sugieran cambios. Eso es lo que se busca de una persona, digamos, nueva. Entonces, alguien que no está en su pleno potencial, no sé, hay que evaluarlo y darle una oportunidad donde se sienta a gusto. Creo que eso es lo importante. Muy bien, pasamos a otro tema de otra alumna. Nos pregunta Ángela Rodríguez. Escribió: buenas noches. Incalpaca ya ha pensado en tener una nueva extensión de productos o de servicios a causa de esta coyuntura. No, bueno, digamos, hemos desarrollado algunas colecciones, por ejemplo, que la llamamos Comfort, ¿no? Nos hemos dado cuenta, pues, que la gente hoy día está trabajando en casa, se queda mucho más en casa, etcétera, y necesita ropa un poco diferente de lo que había antes, ¿no? Y toda esa línea de casa, que bueno, incluye también Home y Relax, como la llamamos, que mantas, cojines, pantuflas,
buzos, capas, cosas un poco informales, sin talla. Todo eso se ha desarrollado rápidamente y se está vendiendo muy bien, ¿no? Ese sería, digamos, un ejemplo, ¿no? Claro. Pasamos a otro tema. Camila Tasaico nos pregunta, escribió, buenas noches. En la carrera de administración, muchos somos segunda generación. ¿Qué consejo nos daría para el futuro? Estuvo, creo, muy atenta cuando usted habló de las empresas familiares de la primera, segunda, tercera generación y bueno, esta teoría que existe. ¿Qué consejo le puede dar a quienes están en esa situación? A ver, yo creo que el tema, si son empresas familiares y hay un tema ya que están pensando en la sucesión, yo creo que lo primero es lo que dije antes, o sea, que sepan realmente si les gusta lo que van a asumir. Número 2, si están capacitados, ¿no? Supongo que si salen de la Universidad de San Pablo van a estar capacitados. Y si es así, yo creo que mientras el fundador esté, tienen que ya comenzar a pensar en los temas de sucesión, ¿no? Nosotros a nivel de familia hemos armado unos estatutos familiares, ¿no? Donde ya está normado, porque bueno, la generación que nos sigue a nosotros, a los 3 hermanos, ya son 8, de los cuales hay un varón y 7 mujeres, entonces probablemente sea una generación media complicada. Y entonces, no sé, lo bueno es que lo ha armado el fundador, ha puesto sus deseos de cómo quisiera ver el negocio en el futuro, cómo quisiera que lo manejen, y hay reglas pues para trabajar, hay reglas para progresar, hay digamos, hay una filosofía de, digamos, que cada miembro de nuestra familia viva de su trabajo y no de dividendos de las empresas, y todo eso está organizado para que si hay problemas también de la familia, no se den a nivel de la empresa, sino a nivel de la organización familiar. Entonces, las empresas en realidad es como si tuvieran de parte de nuestra familia un solo accionista, ¿no? Y no 30 o 100. Eso también ayuda mucho, yo creo, a las gerencias de saber qué quieren, cuánto quieren invertir, cuánto quieren crecer, etcétera, ¿no? Y toman las decisiones más correctas en el momento, ¿no? Entonces, el tema de sucesión ya es importante que la segunda generación lo vaya pensando. Qué interesante lo que nos ha contado usted. 7 mujeres y un varón. Sí, 7 mujeres y un varón. Pero bueno, ya están trabajando varias de ellas y bueno, está bien, ¿no? O sea, el mundo también está cambiando en ese sentido, pero sí puede ser pues un poco más complicado porque evidentemente las mujeres son las que tienen hijos, probablemente no puedan dedicarle el 100% de toda su carrera, en fin, son cosas naturales, pero así es, pues, y hay que arreglar para que las empresas sobrevivan y trasciendan en el tiempo, ¿no? Así es. Y bueno, va a ser también interesante mirar la visión mayoritariamente femenina, porque creo que todos entendemos que los seres humanos, varones y mujeres, somos complementarios, ¿no? Somos diferentes, y justamente eso nos hace complementarios. Qué interesante va a ser mirar esa nueva generación de acá a algunos años. Bueno, nos pregunta Alexandra Chura, le pregunta a usted. Buenas noches, ¿cuál fue el mayor desafío que tuvieron en medio de esta pandemia? Y ella precisa, me refiero a las decisiones que tomaron. Bueno, lo más duro siempre es achicar empresas y achicar gastos, ¿no? Porque también evidentemente sufre el personal, etcétera. Pero digamos, en muchas empresas hemos reducido sueldos, porque hemos reducido horarios, por ejemplo, como lo expliqué en la empresa de turismo de aventura. Nosotros trabajamos con guías, con porteadores, etcétera. Desgraciadamente no hay trabajo pues para ellos, pero sí hemos armado, digamos, vía nuestra ONG, que es Patrulla Ecológica, hemos recolectado fondos de parte de los accionistas, directores, todos los empleados del grupo han puesto de la suya, y hemos hecho varios programas para ayudar ya sea a gente nuestra, ya sea a gente externa, ¿no? Por ejemplo, hemos estado
proporcionando 100 raciones diarias de alimentos que salían de nuestra cocina central a los médicos que trabajaban durante los 3 primeros meses, ¿no? Todos los días les hemos llevado 100 raciones de alimento. Eso, por ejemplo, los ayuda bastante porque normalmente tenían que parar para almorzar, etcétera, y bueno, implica cambiarse con todo el protocolo, es bien complicado. Ahí, digamos, les ha ganado en seguridad. A los porteadores, por ejemplo, les hemos llevado durante meses canastas, ¿no? Para que puedan pasar un poco el momento difícil. Con los guías estamos tratando de ayudarlos con la caja en Casur que tenemos a que creen su propio negocio con préstamos a tasas interesantes. En fin, hemos tenido muchos programas, ¿no? Para tratar de ayudar a toda la gente. Ese es el problema más grave, ¿no? Nuestros clientes, felizmente, en el exterior han entendido bien la crisis. Teníamos exportaciones pendientes y nos han postergado los plazos. Hemos podido cumplir en general casi todo. Los proveedores, bueno, algunos han aguantado los pagos, han entendido. Con los bancos, felizmente, tampoco tenemos mayor problema porque han visto, creo yo, que estamos trabajando seriamente y haciendo el esfuerzo correcto, ¿no? Sí, vamos a tener balances que no van a estar muy bonitos durante un buen tiempo, nos va a demorar recuperar, pero bueno, la meta está ahí puesta y estamos muy entusiastas, ¿no? Como le digo, hay empresas del grupo donde no ha pasado mucho, como la industria, en construcción no hemos tenido mucho problema tampoco, pero en otras es mucho más grave, ¿no? Entonces nos trataremos de ayudar unos a los otros, ¿no? Claro que sí, qué buen gesto el que han tenido y que, claro, son estas cosas que nos hacen mejores seres humanos y que habitualmente uno no las cuenta de forma pública, no las publicita, pero aquí en un espacio íntimo con nuestros alumnos, pues es valioso saber que hay empresarios como usted que han dado la mano a quienes más lo necesitaban, y un sector importante han sido nuestros médicos, nuestro personal de salud. Mucha gente le está agradecida y es bueno extenderle ese agradecimiento por tan noble labor en un momento tan crítico para la humanidad. Y creo que no es exagerado decir la humanidad porque es lo que nos ha tocado, ¿no? Estamos llegando casi al final ya de nuestro tiempo programado, todavía nos quedan algunas preguntas, así que iré rápido con algunas de ellas. Diego Tinta le cambia de tema completamente y le pregunta, ¿qué opina usted acerca de la crianza de alpacas en Europa? Ya, bueno, en realidad nosotros hemos estado en ese negocio porque hemos exportado varias veces a alpacas a Europa y a Australia. Realmente, como negocio textil no tiene mucho sentido, ¿no? Porque un animal puesto en Europa o en Australia, solamente en lo que se refiere a cuarentena y transporte ya tiene un valor de $1,000 o $1,500, ¿no? Entonces el negocio realmente allá es un negocio de pets, o sea, de mascotas, ¿no? Uno compra ese animal porque tiene un jardín grande o un fondo, es gente jubilada que tiene tiempo, tiene plata y cría pues unas 30, 50, los grandes tienen 100, 150 animales, hacen concursos, es verdad que se han vendido animales en más de $100,000, ¿no? Los campeones, etcétera, pero casi siempre todo está visto como un animal bonito, ¿no? No un animal textil. Porque, no sé, solamente esquilar en esos países cuesta $14 o $15 por animal, ¿no? Es más que el precio de la fibra. Entonces lo esquilan simplemente porque es verano y no soportan el calor con la fibra los animales, pero realmente no es un negocio textil, ¿no? El negocio textil está en el Perú, en Bolivia, un poco en Argentina, en Chile, etc., ¿no? Por supuesto. Marilyn Visa le hace una pregunta asociada. Dice ella, hace unos años atrás, un representante del Ministerio de Producción de nuestro país anunció que la población de camélidos se reducía en más o menos un 25% a comparación de 5 años atrás. Más que todo por problemas ambientales. Pregunta ella,
¿cómo plantea conservar el suministro de esta materia prima? A ver, no es verdad que se ha reducido el número de animales, ¿ah? Nosotros, bueno, no hay censos que se han hecho, pero yo no creo que tienen mucha información segura, pero nosotros estimamos que hay más o menos 6 millones de animales, eso por el peso de esquila de cada animal promedio y por lo que nosotros compramos. No sabemos cuánto compra la competencia, etcétera, pero sí tenemos estimados y estimamos que hay más o menos 6 millones de animales de alpacas en el Perú y que es más o menos estable. Ahora, el tema grave es un poco los pastores, ¿no? Los pastores es ya gente de cierta edad, la calidad de vida que tienen pues no es fantástica en la sierra, ¿no? Hace frío, hay nevadas, granizadas, etcétera, y también los hijos ya no quieren mucho hacer ese trabajo, ¿no? Prefieren, no sé, ir a trabajar a una mina, el municipio les paga más, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese es un poco el tema que estamos viendo. Nosotros estamos apoyando, tenemos un programa que se llama, un fondo que se llama Pacomarca, que es un centro experimental, científico, donde hemos hecho muchos programas para, digamos, mejorar el nivel de vida de los productores, ayudándoles a manejar bien los rebaños, ¿no? Tenemos el programa de Inca Esquila, por ejemplo, donde reciben un precio de 10 a 15% más alto si lo hacen, porque también nos beneficia la manera como esquilan a las alpacas, todos los cruces, la genética. Justo hemos sacado ahora un software, Paco Pro, que lo estamos dando gratis a los productores para que tengan, digamos, todos los datos de los cruces que hacen entre sus animales para mejorar la genética. Entonces apoyamos en muchos de esos programas que son, digamos, son científicos, pero digamos muy realistas y muy aterrizados para mejorar su nivel de vida, ¿no? Tenemos pues la esperanza de que poco a poco probablemente el tema del pastor cambie con el tiempo. Yo lo que veo es que probablemente van a haber fondos más grandes, de gente un poco más profesional, porque hay muchos ya de los hijos también que se están interesando, por ejemplo, en criar alpacas, y ya lo hacen con las herramientas que les he dicho, ¿no? Por ejemplo, un software para registrar todo lo que pasa con el animal y así mejorar la genética, ¿no? Nosotros hemos tenido unos resultados increíbles. Lo primero que hicimos era definir qué es un animal textil, una alpaca textil, ¿no? No una alpaca bonita, que tenga ojos lindos y que gane concursos, sino que sirva realmente desde el punto de vista de ingresos para el productor, es decir, textil, ¿no? Claro. Entonces ahí definimos unos 5 o 6 criterios que teníamos que medir. Los hemos medido durante 5 o 6 generaciones, que cuesta mucho dinero hacerlo, pero por ejemplo la finura de la fibra, la densidad, el peso del vellón, 5 o 6 criterios. Y una vez que hemos tenido todos esos datos, ya hemos podido correr en programas genéticos con la Universidad Complutense de Madrid, con un doctor Gutiérrez, que es uno de los mejores en genética, y nos da valoraciones genéticas de cada animal. Y es increíble. Podemos, digamos, suponer, en base a los programas, que si cruzamos este macho con esta hembra, nos va a salir, por ejemplo, una mejora en finura de 1 o 2 micrones y también mejorar, por ejemplo, el cuerpo del animal, ¿no? Un animal un poco más fuerte. Digamos que queremos buscar esas dos, entonces buscamos un macho y una hembra que transmitan esos genes, ¿no? Y nos da, antes de hacer el cruce, nos dice con qué probabilidad vamos a sacar ese animal. Y a veces tenemos un 98% de probabilidad. Quiere decir que es casi imposible que nos equivoquemos, ¿no? Y lo interesante es que a veces un animal que parece medio feo puede transmitir los genes que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, finura, ¿no? Claro. No gana un concurso porque es medio feo por X razón, pero sí transmite finura. Y eso de transmitir la finura lo sabemos porque tenemos datos de 5 generaciones, ¿no? Claro.
Ese es un tema bien avanzado y muy interesante, y yo creo que se viene un progreso también. Ya hemos logrado sacar una alpaca de 16 micrones, ¿no? Alpaca Sistine, que tenemos puesto la marca, que es ya igual que el cashmere. Qué Ya valioso. estamos a niveles muy finos. Sí, por supuesto. Qué valiosa esta información. Estamos ya en los minutos finales y con todo lo que usted nos ha mencionado, de alguna manera ha respondido a uno de nuestros alumnos, Alex Pinto, quien justamente también preguntó sobre la realidad de los criadores alpaqueros, los pastores que usted ya nos contó y cómo se les estaba dando medidas de ayuda a ellos, y también nos preguntó sobre las alternativas de innovación a futuro en estos temas, por ejemplo, de la fibra de alpaca y los productos que ustedes tienen. Con todo lo que ya nos contó, pues está clarísimo que hay un futuro muy prometedor de la mano de la tecnología. Entonces es bastante valioso saber que hay un gran futuro, un gran porvenir en este campo. Yo recuerdo como tema anecdótico que en el año 94, Humberto Polar, un arequipeño dedicado a la televisión en Lima, rodó una telenovela de nuestra ciudad, ¿no? Que se llamaba Canela, y que de manera tangencial, como cualquier telenovela que busca el entretenimiento, abordaba el tema social de justamente que usted nos ha relatado ahora, ¿no? De la vida de alpacas y todo ello. ¿Qué recuerda usted de ello? Y quizá para ya, con esta anécdota, terminar esta conversación de la noche. No, nosotros participamos activamente en esa telenovela, ¿no? Lo que queríamos justamente en ese momento, estábamos en todo el tema de la vicuña, ¿no? De salvar a la vicuña. Ustedes saben que en la época de los incas se dice que había 3 millones de animales, y después, en el año 1970 o 75, bajó la población a 5.000 animales y ya está prácticamente por desaparecer, porque mataban los animales para sacar la fibra, ¿no? Era todo un mercado negro ilegal. Y nosotros, con Felipe Benavides en su momento, hicimos todo un lobby grande en el CITES, que depende de las Naciones Unidas, que es el organismo que protege a los animales en vía de extinción, y lo pudimos pasar del apéndice 3, que es totalmente prohibida su comercialización, al apéndice 2, que era supervisado por el gobierno, ¿no? Y ahí es donde realmente entramos a trabajar en la época de Fujimori con las comunidades para que cuiden a los animales, y junto con 2 empresas italianas, con Loro Piana y Lanería Añona, hicimos el International Vicuña Consortium, ganamos la licitación para comprar vicuña, pagamos un precio de locos altísimo, más alto que el cashmere. Eso hizo que ya desaparezca el mercado negro, porque oficialmente se pagaba más que el mercado negro. Eso fue algo interesante. Y fue la primera, me acuerdo, fuimos a Palacio de Gobierno con Fujimori y entregamos a las comunidades un cheque de esos gigantes como se entrega en los campeonatos de tenis por $1 millón, ¿no? Y bueno, ahí fue, creo que cambió el chip de todos los comuneros y dijeron, bueno, vamos a proteger a estos animales porque nos rinden, ¿no? Los podemos sacar algo. Y implementamos todo el tema de la esquila anual, el chacu, como se hacía en la época de los incas, que es rodear a los animales con un cerco de todos los comuneros, de toda la gente, meterlos como en un embudo y hacer la esquila ahí supervisada por el gobierno, ¿no? Y la fibra se logró vender a precios bien altos, se sigue vendiendo a precios muy altos. Nosotros trabajamos bastante vicuña en Icalpaca, en Cuna, y eso fue, digamos, un cambio fuerte para salvar esta especie, y hoy día se habla de 150, 180 mil animales de los 5.000 que estuvo cuando casi desaparece, ¿no? Y la telenovela... La telenovela, justamente apoyamos esto para que la gente conozca un poco todo el tema de la vicuña y también nos ayude a protegerla. Entonces nosotros financiamos, digamos, en cierta medida, lo filmaron en nuestras oficinas, en Pampa de Arrieros filmaron un entierro de uno de los protagonistas, en el Colca también, pero la idea era un poquito hablar del negocio de alpaca y de las sostenibilidades de negocio y de proteger a la vicuña, ¿no?
Qué interesante anécdota. Señor François, estamos muy agradecidos por su presencia esta noche, por haber respondido cada una de las preguntas que nuestros alumnos han realizado en este chat, en la participación casi un centenar de personas de audiencia durante el lapso de esta hora. Y para nosotros ha sido de verdad un invitado de lujo y una gran oportunidad de aprendizaje, escucharlo y poder tener su deferencia hacia nuestros muchachos, responder cada una de sus preguntas, que en etapa de formación son muy valiosas, incluso en nuestra etapa ya profesional también es muy valioso escuchar a un profesional tan importante y destacado en nuestro medio como es el caso de usted. No, más bien agradezco a ustedes y bueno, cualquier otra oportunidad y si necesitan algún consejo o cualquier cosa estoy a disposición, ¿no? O visitar una de las fábricas también. En fin, hay varias cosas que se pueden crear sinergias con la universidad, ¿no? La universidad tiene que estar relacionada con la industria porque finalmente las industrias, los negocios son los que van a probablemente absorber a todos los cerebros que están formando ustedes. Entonces necesitamos trabajar juntos para mejorar la calidad de la educación y de los profesionales que van a manejar este país, ¿no? Muchas gracias a ustedes, más bien. No, qué ocurrencia, absolutamente de acuerdo y le tomamos la palabra. Nosotros muy agradecidos y a nombre del Departamento de Ciencias Económicas Empresariales de nuestra Universidad Católica San Pablo, queremos agradecerle a usted y a cada uno de nuestros jóvenes y profesores y familiares que se han conectado esta noche para poder escuchar esta nueva edición de Pregúntale al Gerente, nada más y nada menos que con François Patey, el presidente del Grupo Inca. Muy buenas noches y muchísimas gracias por su presencia cada uno de ustedes. Señor Patey, nuevamente muchas gracias. Gracias a ustedes, ¿eh? Buenas noches. Muy buenas noches. Entonces, jóvenes, hasta una próxima edición de Pregúntale al Gerente. No se olviden completar la encuesta que la universidad les ha hecho llegar en este momento para que también puedan tener allí todo lo que se les ha escrito por el chat. Muchísimas gracias y que les vaya muy bien. Hasta una próxima oportunidad. Adiós.